estoy aquí sin careta, sin títulos, sin posiciones, sin nada. Estoy aquí. Y si tú quieres, estoy aquí. Si es tu voluntad, si a ti te place, entonces yo quiero que tú me limpies. Así es. Yo quiero que tú me cambies. Son poca la gente en estos tiempos que está yendo a la presencia de Dios para que Dios le quite la lepra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de mujer posicionada. Estamos aquí, gloria al Señor, para bendecir tu vida a través de una palabra de poder y de unción. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Y así como ustedes saben, también nos acompaña una mujer de Dios. Vamos a dejar que ella sea lo que le salude, gloria al Señor, y también comience a desarrollar esta palabra que el Espíritu Santo depositó en su corazón. Amén, amén, gloria a Dios. Dios bendiga a la audiencia de Excelencia Cristiana Televisión y también a ti, Madeline. Gloria al Señor, aleluya. Como saben, mi nombre es Cindy Jaques. Estamos aquí porque sé que Dios tiene una palabra poderosa. Amén. Sin más preámbulos, Cindy, vamos a comenzar a compartir esta palabra que el Espíritu Santo depositó en tu corazón, porque yo sé que hay mucha gente hambrienta, mucha gente sedienta, necesitada de una palabra fresca del cielo. Amén. Gloria a Dios. Vámonos a la palabra de Dios. Amén. Sin más preámbulos. A Lucas capítulo 5, versículo 12 en adelante. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó a que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la gracia, Señor, por tu palabra, porque tu palabra son vida para nuestra vida. Gracias. Ayúdanos, Señor, a vivirla y a ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar hablando acerca de la lepra espiritual. Amén. Wow. Jesús sana tu lepra, gloria a Dios. Amén. Vemos aquí que dice la palabra del Señor que este leproso, gloria a Dios, tuvo un encuentro con Jesús, algo que era prácticamente para él imposible. Porque no solamente era con Jesús que él no podía juntarse, sino que él no podía juntarse con nadie, porque era una persona que estaba siendo considerada inmunda en aquellos tiempos. Para los judíos los leprosos eran inmundos. Amén. Mira que la palabra de Dios registra acerca de Naamán, que dice la Biblia que Naamán era general del ejército de Siria. Amén. Pero Naamán tenía una condición. Era valeroso, gloria a Dios, era valiente, pero dice la palabra de Dios que Naamán era leproso. Pero dice asimismo la palabra que él se encontraba en Siria y tenía todos estos rangos. Mientras que en Israel, Naamán era desechado, en Siria era exaltado. ¿Pero por qué? Porque hay que tener mucha cuenta en el ambiente en el que tú te rodeas. Porque hay gente que te puede exaltar con tu lepra. Hay gente que te puede poner en posiciones, tú leproso, sí, y no sanar la lepra que hay en ti. Wow. Entonces hay algo muy interesante, y es que dice la palabra de Dios, gloria a Dios, que este hombre se acercó al maestro, y dice la Biblia que se acercó y se postró rápidamente a los pies de Jesús, porque él sabía que si él no tomaba esa actitud, primero, la primera actitud de él fue la rapidez. ¿Para qué? Para aprovechar la oportunidad. Porque hay oportunidades que Dios nos da, que nosotros la desperdiciamos y nunca más la vamos a tener. Hay gente que Dios le ha hecho un llamado por mucho tiempo y Dios le ha dicho, quiero que cambie, sí, quiero sanar tu lepra, quiero restaurar tu vida. Hoy es el día en el que quiero hacer un nuevo pacto contigo. Pero ellos están desechando la oportunidad que Dios le está dando. Amén. Y no están siendo rápidos a atender al llamado de Dios.
y por eso siguen cargando por tantos años con la misma lepra. Pero dice la Biblia que este hombre fue un hombre inteligente y fue donde el maestro. No fue con una actitud de exigir, no fue con una actitud, gloria a Dios, vamos a decir de arrogancia, sino que fue con una actitud de humillación. Y se humilló tanto que dejó eso, o sea, el milagro que él iba a recibir lo dejó en la mano de Dios. Porque le preguntó al maestro y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. O sea, si está en tu posibilidad, no es algo que yo sé que no merezco, es algo que yo sé que no lo puedo exigir, es algo que yo sé que si estoy así tal vez es porque he hecho cosas que me han provocado esta lepra. Pero si está en tu voluntad, si está en tu deseo, si está en ti, en que yo sea limpio, yo quiero que tú me limpies. Y yo siento que hoy Dios le viene a dar una palabra a alguien y le viene a decir, Dios sí quiere trabajar contigo. Porque hay gente que ha perdido la esperanza en Dios. Hay gente que ha pensado que ya Dios no quiere trabajar con ellos. Porque tal vez este hombre tenía tanto tiempo cargando con esta lepra que ya para él seguro ya no había esperanza. Para él seguro ya no había restauración. Pero él se acerca al Señor con una actitud de humillación. Y la palabra de Dios dice que al que se humilla, Dios lo va a exaltar. Gloria a Dios. Y el Señor le está dando esta palabra para alguien que tiene que reconocer su condición espiritual. Tiene que reconocer las lepras espirituales que tienen adentro. Pero para que esa lepra pueda ser removida, para que esa lepra pueda ser quitada, se necesita un corazón quebrantado. Sí. Se necesita un corazón que reconozca que está mal para que Dios arregle lo que está mal y lo ponga bien. Amén. Se necesita de alguien que entienda que no es a nuestra manera, que no es lo que nosotros queramos, sino que está en la voluntad del Padre. Porque todo lo que este leproso necesitaba, él sabía que estaba en la mano de Jesús. Pero él le dijo una palabra, si tú quieres. Si está en tu voluntad. ¿Cuántas pruebas, cuántas dificultades nosotros no le pedimos a Dios, Madeline, que no la quite? Son muchas. Pero ahora bien, hay cosas que Dios la ha puesto porque solamente así nosotros podemos llegar arriba. Entonces hay cosas que pueden ser quitadas, pero hay otras que no. Y eso es un misterio muy poderoso. Porque tal vez nosotros podemos decir, wow, pero ¿cómo es posible que algo malo pueda resultar en algo bueno? Claro que sí. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La gente que Dios llama con propósito, en los propósitos estaban escritos de que iban a haber dificultades, de que iban a haber opresión, de que te iban a herir, de que te iban a pisar, de que te iban, gloria al Señor, a perseguir, de que te iban a hacer muchas cosas, iba a pasar muchos procesos, pero Dios sabía que al fin y al cabo todos estos ingredientes iban a dar el resultado tuyo y ese resultado es que tú pudieras alcanzar la salvación. Hay cosas que parecen malas, pero son buenas. Sí. Hay instrumentos que Dios está utilizando, pero lo está utilizando para acercarnos. Tal vez si este hombre no hubiese sido leproso, nunca hubiese llegado humillado a los pies de Cristo. Dios está permitiendo cosas en ti para que tú reconozcas que hay un Dios en los cielos. Dios está permitiendo cosas en ti para que tú te acerques a su presencia. Hay cosas que Él está permitiendo para que te humillen. Para eso, sí, para eso viene la prueba, para quebrantarte, pero para que te quebrantes delante de Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo nosotros no tenemos que no nos quebrantamos ante la presencia de Dios? Amén. Y muchas veces Dios necesita el quebrantamiento. Dios necesita que hay cosas que Dios tiene que ponerla, porque solamente de esa manera nosotros podemos venir delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Yo estoy aquí sin careta, sin títulos, sin posiciones, sin nada. Estoy aquí. Y si tú quieres, estoy aquí. Si es tu voluntad, si a ti te place, entonces yo quiero que tú me limpies. Así es. Yo quiero que tú me cambies. Son poca la gente en estos tiempos que está yendo a la presencia de Dios para que Dios le quite la lepra. Son pocas. Todos estamos yendo detrás de un beneficio egoísta,
pero nadie está yendo a la presencia de Dios para beneficiarlo a él. Nadie está yendo a la presencia de Dios para ser capacitado, para trabajar para él. Nadie quiere ser un instrumento útil en las manos de Dios. Hay algo muy poderoso, gloria a Dios, cuando hablamos de lepra. Dice la Biblia que Moisés, cuando Dios llama a Moisés, antes de esto sucede un proceso en él. Y el proceso que hace, lo empuja a que Moisés tenga un encuentro con Dios. Dice la Biblia que Moisés, gloria a Dios, fue criado, amén, creció en el palacio. Creció conociendo del palacio, pero también conociendo de su pueblo. Pero todo lo que Dios permitió en la vida de Moisés, aunque en ese momento pareciera como que Moisés iba a estar desconectado de la presencia, todo eso Dios lo permitió para que en un punto de su vida Moisés tuviera que conectarse con Dios. Así es. Porque llega un punto en nuestra vida en el que nosotros vamos a tener que rendir cuenta. Vamos a tener que dar el frente. Vamos a tener que estar ahí. Amén. Es un punto decisivo donde nosotros vamos a tener que decir, espérate, Dios me está llamando y yo tengo que responder al llamado que Dios me está haciendo. Es así. Cuando esta dificultad llega a Moisés, Moisés llega ahí. Y dice la Biblia que cuando llega al monte, Dios llama su atención. Porque hay algo que tiene que despertarse en ti para que te puedas entrar en la atmósfera de Dios. Gloria al Señor. Dios prende una salsa, la salsa arde, pero el fuego no se consume. Y Moisés dice, pero yo quiero saber qué está sucediendo con esa salsa, porque hay mucha salsa que el fuego se le apaga y a esa no. Ya eso llama su atención. Cuando Moisés va a la presencia de Dios, Dios lo primero que le dice es, espérate, antes de acercarte a mí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en el que estás pisando es tierra santa. Amén. O sea, tuvo que haber en Moisés una actitud. La gente habla mucho de despojo, pero la primera actitud que Moisés tuvo que tener fue la de la obediencia. Porque si nosotros no obedecemos a Dios, entonces la lepra y las cosas que no son de Él no pueden apartarse de nosotros. Hay gente que quieren que las cosas se aparten. Hay gente que quieren que las cadenas se rompan. Hay gente que quieren, gloria a Dios, que los demonios se vayan, pero no quieren obedecer a lo que Dios está diciendo. Y no hay algo más poderoso que la obediencia, porque la obediencia arranca el diablo y lo detrona de donde sea que esté. La obediencia te conecta directamente con la presencia de Dios, porque la obediencia compromete tu vida con la de Él. Así es. Entonces dice la palabra del Señor, aleluya, que este hombre, Moisés, llega allí. Y cuando él llega allí, él obedece la voz de Dios. Pero luego de que la obedece, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios le dice a Moisés, Moisés, entra la mano en tu seno. Y tal vez cualquiera dirá, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios le dice esto? ¿Qué es lo que está pasando? Esto está raro. Pero esas cosas que Dios nos manda a nosotros, que parecen que no tienen sentido, espiritualmente sí lo tienen. Y el Señor le dice, entra la mano en tu seno. Cuando la entra, que la saca, está leprosa. Está diferente, está enfermo. Entonces hay cosas que solamente van a ser reveladas cuando nosotros entremos en la intimidad. Mientras tanto van a estar bien. Mientras Naamán seguía con los sirios, era reconocido. Los sirios los subían de rango cada día más. Los sirios los aplaudían. Pero cuando se choca con los judíos, lo ven como inmundo. Porque hay cosas que el mundo te aplaude y que Dios la aborrece. Hay cosas que la gente, por eso hay que tener mucho cuidado, Madeline, con la gente que uno se rodea. Porque hay gente que te puede aplaudir cosas que están mal y tú vas a seguir en el error. Es así, Cindy. Esta es una palabra tremenda. ¿Por qué? Porque pensaba en esta misma historia de Moisés, porque hablar de lepra podemos ver muchísimos personajes, porque eso era la enfermedad de esa temporada que se había hecho. Toda la gente que era enferma en esta situación era apartado. Esto era una condición terrible a nivel social. Sí. Cómo la gente iba desgastándose. Todavía hoy por hoy podemos ver gente que tiene lepra y en qué condición va poniéndose, cómo va deteriorándose, cómo la piel se le va yendo. Pero hablar de lepra, esa lepra que internamente a veces nosotros tomamos, puede ser algo, vamos a decirlo, que la adquirimos
por medio de algo que sucedió y dejamos que entre lepra en nuestro corazón. Es una situación peligrosa porque nos vamos descomponiendo. Y eso es lo que hace el pecado, Cindy, nos separa de Dios. El pecado lo que hace es que nos destruye y comienza a descomponer todas las áreas, así como la misma Biblia dice que las buenas costumbres pueden ser corrompidas por los malos hábitos. O sea, cuando tú te rodeas, como tú hablabas anteriormente, decía, tenemos que tener cuidado con las personas que nos reunimos. Sí, okay. Tenemos que tener cuidado con las personas que hablamos porque pueden corromper lo bueno de Dios que hay en nosotros. Y en Naamán había muchas cosas buenas, pero con su lepra estaba siendo exaltado y los que estaban a su alrededor lo ocultaban, lo tapaban. ¿Para qué? Para que él fuera aceptado en la sociedad, porque muchos los servidores, los sirvientes de su casa sabían que él tenía lepra, y en esta situación asimismo muchas gentes son exaltados en público, son grandes líderes, son preparados, todo el mundo lo tiene en alta estima, pero al final tienen lepra. Lepra que solamente lo pueden ver los internos, lepra que solamente lo pueden ver los que les sirven, porque así mismo esta joven que le habla a él del profeta era la que sabía que él tenía lepra. O sea, los servidores, que Dios está llamando a gente como servidores y le están diciendo, si tú pudiste identificar la lepra de alguien, direcciónalo al lugar correcto. Y esta muchacha no solamente se quedó en esta situación de decir, había alguien con lepra, sino que esta lepra que yo estoy viendo, yo voy a enviarlo donde él la puede sanar. Porque es necesario que no solamente veamos la falta del otro, sino que nos levantemos como llave, como solución para alguien y le digamos, hay un lugar donde se puede sanar tu lepra. Hay un lugar donde tú puedes dejar la mentira. Hay un lugar donde tú puedes dejar la avaricia, donde tú puedes dejar el chisme, la contienda, donde tú puedes dejar la lujuria, la fornicación. Y ese es el lugar, el único lugar, es la fuente transparente que es Dios. Y dice la palabra del Señor que esta joven manda a Naamán y lo manda donde el profeta. Y cuando lo manda donde el profeta le da la dirección exacta y le dice, yo quiero que tú vayas al Jordán y quiero que te sumerjas 7 veces. O sea, ni siquiera se acerca directamente, porque es lo que pasa es que no hemos podido entender de que Dios nos ama, a pesar de que somos seres humanos que fallamos constantemente, pero que el pecado repudia la presencia de Dios. Como el pecado hace que nosotros nos separemos automáticamente. No es que porque Dios nos recibe, nosotros estando el mundo, pero cuando decidimos perseverar y estamos tomando esta historia de Naamán como manera de metáfora, cuando nosotros decidimos permanecer en el pecado, lamentablemente le estamos diciendo, Señor, yo quiero tener una relación con el pecado, cuando yo te necesite más adelante yo me acerco. Y Naamán viene con regalos, viene con astucia, viene con intenciones para ser aceptado. Sí. Y a veces nosotros pensamos que por lo que podamos darle, por una ofrenda que podamos ofrecer, pensamos que los pecados que nosotros tenemos nos van a poner una ropa encima de la lepra. Y es que Dios no está mandando a que tapes la lepra. Dios quiere que te sumerjas en el Jordán. Y el profeta no se acerca. El profeta le dice, yo quiero, y así mismo yo quiero comparar esta parte de que Dios no se acerca cuando nosotros queremos ser residentes en el pecado. Dios se mantiene a nuestro lado. Sí te da la palabra para cambio. Para cambios. Sí. Se mantiene a tu lado diciendo, quiero que vuelvas a mí, quiero que me abras la puerta. Pero es diferente cuando Dios está a tu lado a cuando está dentro de ti. Cuando Dios está dentro de ti, ya tus acciones son dirigidas por Él. Ya tú decides que sea Él que tome el control de tu vida. Y vemos que Naamán se enoja y dice, pero donde yo estaba no hay río mejores. Y bíblicamente el agua representa el Espíritu Santo. Entonces era necesario que para nosotros tener un cambio, que para que haya un movimiento específico y evidente, tanto interno como externo, tenemos que sumergirnos en el agua. Y este hombre se sumerge en el agua por referencia de alguien que estaba ahí. Hablando otra vez de la gente del servicio. La gente del servicio representan estos líderes que conectan a los Naamán que están leprosos a la voluntad de Dios. Que conectan a los Naamán que están leprosos al propósito eterno. Y es el momento que tú le digas, pero escucha la palabra que el Señor te está diciendo. Y dice que él comenzó a sumergirse y cuando se sumerge, la lepra se va. Porque es que no hay nada mejor que entrar en una actitud de humillación. Y cuando tú entras en una actitud de humillación, internamente la lepra se va y se refleja en externo. Dice que su piel, Cindy,
era como la de un bebé. Wow. Porque es la actitud que hacemos ante la presencia del Señor y cómo lo hacemos, cómo podemos lograr un cambio específico simplemente escuchando la voz de Dios en nuestra vida. Así es, Madre, en gloria a Dios. Así también nosotros podemos ver el poder de la obediencia. Sí. Porque incluso aunque Naamán tal vez no sentía en su corazón completamente hacerlo porque estaba muy enojado, pero lo hizo simplemente por eso, porque él quería obedecer. Esa obediencia trajo un resultado. Sí. Entonces hay cosas que nosotros en cierto momento de nuestra vida no vamos a sentir hacerla de todo corazón, porque tenemos que ser sinceros. Hay cosas que Dios nos pide que duelen mucho, sí, que son incómodas y que nosotros no lo vamos a querer hacer, nuestra carne no va a querer. Pero el simple hecho de sobrepasar nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de Dios, eso va a traer un resultado. Porque Naamán, dice la palabra de Dios, que estaba enojado porque él quería que las cosas fueran bajo su término. Él dijo, pero y no habrá más río, pero en mi pueblo, allí donde yo me pueda bañar, porque el problema no era en él sumergirse en las aguas, era que él no se quería sumergir en las aguas del pueblo de Israel. Él no se quería sumergir en ese río específicamente. Él quería que las cosas fueran a su modo. Entonces, eso es lo que está pasando. Dios te va a cambiar, Dios te va a moldear, Dios te va a dar la forma, Dios te va a quitar la lepra, te va a quitar la debilidad, te va a quitar la frustración, la guerra, pero no va a ser a tu manera, nunca. Va a ser siempre la manera de Dios. Dios tiene una manera establecida, específica, en la cual va a hacer las cosas. Esa manera muchas veces incomoda. Esa manera muchas veces nosotros no la queremos recibir. Pero esa es la manera en la que Dios entiende que vamos a ser quebrantados. Entonces Naamán en ese momento no quiso, pero escuchó la palabra y fue obediente. Y aunque su corazón no quería, la obediencia trajo un fruto. Entonces hay personas que tienen que aprender cuál es el poder de la obediencia. Dice la palabra de Dios que este hombre en el cual leímos se acercó a Jesús, se acercó con una actitud de humillación, pero también con una actitud de entender que las cosas eran a la manera de Cristo. Por eso él le dijo, Señor, si tú quieres, o sea, yo quiero ser limpio, yo quiero un milagro, pero no quiero que las cosas sean bajo mi término, ni bajo lo que yo quiera, es si tú quieres. Si tú lo deseas, si está en tu voluntad, si te place, porque esto no es un intercambio. Dios le está hablando a mucha gente que entiende que nosotros con Dios podemos intercambiar o podemos poner nuestros términos. En el libro están escritas todas las obras en las cuales nosotros vamos a tener que hacer en la tierra, lo que vamos a poder recibir, lo que no vamos a recibir, dónde vamos a entrar, dónde no. Entonces son cosas que nosotros tenemos que pensarle y decir, Señor, que no sean las cosas como yo quiera, sino como tú quieras. Porque hay una voluntad de Dios que va por encima de la de nosotros. Entonces, a la manera de Dios, este hombre que está aquí fue sano. A la manera de Dios, este hombre que está aquí pudo ser limpio. Amén. Vemos aquí que la lepra se va cuando se hacen las cosas a la manera de Dios. La lepra se va cuando nosotros nos humillamos. Porque la primera lepra que se va es la del corazón. Eso fue lo que Dios nos quiso mostrar a través de Moisés. Amén. Se veía muy bien Moisés, muy capacitado, muy capaz de liderar. Pero había algo que el mismo Moisés desconocía. Ni siquiera él sabía que eso estaba ahí. Porque muchas veces nosotros ignoramos cosas, pero Dios le está mirando. Él nos conoce por dentro. Dios sabe la calidad de corazón que tenemos. Por eso cuando Jeremías va, que discutía, bueno, no discutía, sino que conversaba con Dios así, tú sabes. Y le decía al Señor, Señor, mira, yo he hecho tu voluntad, porque no es fácil. Es fuerte el asunto. Pero Dios le decía a Jeremías, yo soy el que conozco el corazón, nadie más. El corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y Jeremías, wow. O sea, porque Jeremías entendía que incluso lo que él decía querer, tal vez no era lo que él quería, era un engaño. Porque dentro de nosotros, la lepra muchas veces nos puede engañar. Las cosas, el corazón no puede jugar cosas que no están. Entonces Dios está buscando a alguien que no se deje guiar ni por el corazón, ni por la gente, ni por el entorno. Dios quiere a alguien que, aunque todo esto esté contrario a su voluntad, Dios está buscando a alguien que se guíe por su palabra,
que si Dios dijo eso es rojo, tiene que ser rojo porque Dios lo dijo. No importa si todo el mundo lo ve azul, no importa lo que está pasando, hay una obediencia y esa obediencia va a traer un fruto. El fruto de la obediencia es un poco tardoso, pero siempre es un fruto que llega. Y llega a su tiempo. Y dice la Biblia que la hoja de este fruto no cae. Todo lo que tú vas a hacer va a prosperar. Pero es aquella gente que guarde su palabra. Amén, amén, gloria al Señor. Cindy, esta ha sido una palabra de bendición, una palabra que sabemos que va a transformar muchos corazones. Y le invitamos a la gente que se haga parte de esto. Yo quiero que tú hagas una oración a favor de la audiencia para que podamos identificar, gloria al Señor, lo que realmente el Señor quiere a través de esta palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por esa audiencia, vamos a orar por la persona que yo sé que Dios va a traer un cambio, Madeline, especial en las vidas en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Gracias. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Yo le presento de manera especial, Dios mío, Padre, esas vidas, Espíritu de Dios, que están allí escuchando esta palabra, que necesitan obedecer, que necesitan buscar ese cambio, Señor, ser limpios, ser purificados por ti, Señor, pero a tu manera, Dios mío, bajo tus términos, bajo tu proceso. Ayúdanos, Señor, a poder aceptar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder ser limpios, Dios mío, cada día más, Señor, a poder avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga de una manera especial, Cindy, que Dios bendiga a la audiencia. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Cindy Jaques. Y esto fue Posicionadas.